La figura, como decimos, crucial para entender la correcta gestión del impuesto sobre la renta de no residentes es la figura del denominado retenedor. ¿Por qué? Porque el retenedor es el sujeto que actúa de facto como el sujeto, sobre todo en aquellas rentas obtenidas sin mediación de establecimiento, que procede a la exacción primaria, pero en la mayoría de las ocasiones definitiva, del impuesto sobre la renta de no residentes. De ahí que en muchos casos sea él el único sujeto que va a intervenir en la gestión y liquidación del impuesto sobre la renta de no residente. Es al retenedor también al que le corresponde retener o ingresar a cuenta una cantidad equivalente a la que se deduce de la aplicación de la ley del impuesto sobre la renta de no residentes o a la derivada del convenio de doble imposición que resulte aplicable. De ahí que el retenedor no solo tiene la responsabilidad de la correcta gestión del impuesto sobre la renta de no residentes, sino que además es el sujeto que prima facie debe delimitar la relevancia, la aplicación y la interpretación de un convenio de doble imposición que pueda resultar aplicable a las rentas que satisface o a las rentas que abona. Y en muchos casos, puesto que para evitar la responsabilidad última o las consecuencias negativas derivadas de una normativa tributaria cambiante, no solo actúa como un retenedor que en última instancia procede al ingreso del impuesto sobre la renta no residente, sino que en muchos casos llega a ser el que soporta de facto la carga derivada de la aplicación de dicho impuesto. ¿Por qué? Porque es habitual encontrar en determinados contratos internacionales una cláusula de abono de rentas netas o de abono de rentas íntegras, según la cual los impuestos que correspondan al perceptor no residente de dichas rentas se entienden líquidos o con exclusión o una vez deducidos todos los impuestos sobre la renta que procedan. De manera que conforme al asumir dicha cláusula en el contrato, el sujeto pagador residente de dicho contrato al la persona o entidad no residente va a tener que asumir el coste derivado de soportar su carga como consecuencia de dicho pacto privado. ¿Quiénes tienen la consideración de retenedor o quiénes están obligados a retener? Esta es la lista de sujetos obligados a retener y es importante fijarla porque sobre ellos va a descansar la gestión del impuesto sobre la renta de no residente por aquello que respecta a las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente en nuestro país. El grupo principal es el de las entidades residentes en territorio español, incluidas las sometidas a atribución de rentas que estén constituidas en España por los rendimientos o por las rentas abonadas en el ejercicio de la actividad. También las entidades sometidas al régimen de atribución de rentas con presencia en territorio español, constituidas en el extranjero y que tienen la consideración de no residentes en España. Asimismo, los empresarios o profesionales personas físicas que tengan la condición de residentes en España. Como digo, en todos estos supuestos por las rentas abonadas en el ejercicio de su actividad que se encuentren sujetas al IRNR. Y también los contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes que actúen en España a través de establecimiento permanente y que abonen alguna de las rentas mencionadas anteriormente. Si el contribuyente por IRNR, esto es un sujeto no residente, realiza actividades en España sin mediación de establecimiento permanente, pero bien abona rendimientos del trabajo o bien abona rendimientos que no son del trabajo, pero que constituyen gasto deducible en el IRNR, en dicho caso también tendrá la consideración de
sujeto obligado a retener. Asimismo, están obligados a practicar retención los representantes de las entidades aseguradoras que operan en España en régimen de libre prestación de servicio en relación con las operaciones realizadas en España, o las entidades emisoras de activos financieros en casos de amortización o reembolso de activo, sobre las rentas derivadas de las operaciones sobre dichos activos financieros, o las entidades que actúan por cuenta del transmitente o del fedatario o el fedatario público en los supuestos de rentas derivadas de la transmisión de dichos activos financieros. Son también retenedores las sociedades gestoras para el caso de los reembolsos de participaciones de fondos de inversión obtenidos por no residentes, o la persona que satisface los premios sometidos al IRNR. Debe tenerse en cuenta que, tal como indica la Dirección General de Tributos, no tienen la obligación de practicar retención o ingreso a cuenta las misiones diplomáticas u oficinas consulares en España de estados extranjeros. Y finalmente tienen la condición de retenedores, aunque con un régimen singular de dicha retención o pago a cuenta, cualquier adquirente de bienes inmuebles situados en territorio español de un no residente que no dispone de establecimiento permanente en España, puesto que la ley del IRNR obliga a dicho adquirente a practicar una retención del 3% del precio de la venta, que tiene a su vez la consideración de pago a cuenta del impuesto sobre la renta de no residente que debe abonar el titular no residente que ha vendido o enajenado la propiedad inmueble. ¿Cuáles son las rentas que se encuentran sometidas a retención? En principio, todas las rentas sujetas al impuesto, y cuando decimos rentas nos referimos tanto a rendimientos como a ganancias que se encuentran sujetas al IRNR, están sometidas a retención, salvo una serie de supuestos. ¿Qué supuestos no están sometidos a retención a pesar de su sujeción? En primer lugar, algunas rentas, las rentas exentas en virtud del artículo 14 de la ley del IRNR. No tiene ningún sentido practicar retención sobre rentas que no deben soportar efectivamente el gravamen, con la excepción de determinados dividendos percibidos por fondos de pensiones y determinadas instituciones de inversión colectiva, que a pesar de estar exentas, se aplica la retención y un régimen de devolución posterior. Tampoco tiene la obligación de practicarse retención sobre aquellas rentas que queden exceptuadas de gravamen o exentas, según la terminología de la ley del IRNR, en virtud o como consecuencia de la aplicación de un convenio de doble imposición. No debe practicarse retención si puede acreditarse el pago o la procedencia de la exención, bien porque el contribuyente se ha anticipado o porque hay algún tercero que ha efectuado el mismo. También no procede la práctica de la retención cuando la renta se considere no obtenida en España, como es el caso de los dividendos abonados por las EDB españolas, o determinadas ganancias patrimoniales que no están sometidas a retención, que son prácticamente todas, salvo los premios, las transmisiones o reembolso de participaciones o de acciones en instituciones de inversión colectiva, salvo fondos cotizados, y las ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles, que, como hemos visto, tienen un régimen general y particular de retención a cuenta. También, tampoco están sometidas a retención las primas de conversión de obligaciones en acciones, las rentas derivadas de la transmisión o reembolso de activos financieros con rendimiento explícito, representados mediante anotaciones en cuenta y negociaciones en mercado o negociados en mercado secundario oficial de valores español, y la distribución de las primas de emisión de acciones o participaciones o de la reducción del capital.